Miren esto, por favor. Miren lo que es esto. No me van a decir que no es tierno, es dulce y ya todo un clásico. Las flores africanas son tan hermosas y las podemos aplicar en tantos trabajos. Bueno, los muñecos son los más dulces que hay y en particular el oso. Yo hace muchísimo tiempo que los quería hacer, siempre me está faltando tiempito, pero miren lo que son. No, 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 son lo más. Son una ternura. Miren esto, por favor. Bueno, será que yo adoro los muñecos, siempre me gustaron, siempre hice. Pero bueno, a mí me encantó, disfruté tanto tejer estos muñequitos, estos ositos divinos. Miren todo este efecto de peluchín divino, las flores, los colores, a jugar. Como siempre digo, el crochet se presta para esto, juguemos a divertirnos, a seguir creando y bueno, acá tenemos estos ositos divinos que lo vamos a presentar en dos videos porque tiene su trabajo, tiene sus vueltitas. Las florcitas africanas son divinas, uno se tiene que organizar y bueno, ir armándolas primero. Uno tiene que ir haciendo las florcitas y las vamos separando, luego nos ponemos a armar todo el trabajo en sí. Entonces eso lleva un poquito de tiempo. Lo tuvimos que dividir en dos videos. A mí me encantaría hacerlo de una, pero bueno, son muchas horas que aquí mi hija con su edición y todo, esa maravilla, esa magia que hace, les podemos presentar estos trabajos tan lindos, tan claros y en lo posible que sea claro sobre todo, ¿no? Para poder comprender las uniones y cada detalle que llevan estas flores que en algún momento son hexágonos, en otros no, porque tenemos varios cantidad de pétalos en flores que ya lo van a ir viendo en el tutorial. Pero bueno, la idea es jugar, divertirnos y poder seguir creando. Hoy hacemos el osito, pero en cualquier momento, ¿quién dice? Podemos hacer otro animalito divino, tierno y dulce como este. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta maravilla? La verdad que son un dulce de leche. Miren lo que son. Divinos, divinos estos osos. La flor la amamos siempre para hacer proyectos hermosos. Esta flor africana que va para tantos, tantos proyectos. Bueno, este oso hace mucho tiempo que lo tengo ahí en mi mente para hacerlo divino. En esta ocasión lo hice con la flor en relieve, porque como siempre les comento, las flores africanas, la base en realidad siempre es la misma, o sea, el dibujito, el gráfico que tiene, pero nosotros le vamos haciendo tips, pequeños detalles, alguna vueltita de rosca y las vamos haciendo diferentes, entonces quedan realmente divinos. Miren qué belleza, bueno. Ellos se mueven bien, son articulados, divinos. Acá tiene su rabito, divino también, un pomponcito. Hay quienes hacen estos osos y no le ponen su rabito. A mí me gusta que como le queda, porque ellos tienen una colita muy, muy cortita. Son súper, súper dulces, un amor. Estoy enloquecida con ellos. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? El peso de la lana en total, con los colores que yo utilicé, me llevó unos 180 gramos de este acrílico finito. Lo hice con este acrílico finito, que es una lanita que utilizamos mucho para el ajuar del bebé. Esa para tejer ropita de bebé. Bueno, se buscan unos colores bonitos para hacer este muñeco maravilloso. Lo hice todo con esta lana. ¿eh? El nuevo lo vamos a hacer con parte de esta, porque este color es el que voy a utilizar para la otra osita, y con cashmilón de verano. Me encanta por el brillo que tiene y los colores. Miren, de los ovillos esto me quedó prácticamente, así que se gasta muy, muy poquito. Cuanto más colores nosotros vamos a agregar, miren estos colores, son un sueño, realmente divinos. Bueno, este es un cashmere de verano que me encanta porque primero que es finito para hacer la flor pequeña y segundo que tiene los colores una maravilla y otra cosa que tiene un brillo muy muy bonito, muy particular. Bueno,
Para este material la cantidad para este osito es unos 180 gramos en total, con todos los colores. El vellón como relleno lleva aproximadamente 250 gramos también para rellenar. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Ojitos. Si ustedes lo desean, se compran los ojitos, unas pastillitas. Estas son pastillitas que yo se las pegué. Y si quieren pueden poner botones, pueden ponerlos. Hay unos ojitos que tienen como un relieve, están los de seguridad. Bueno, eso ustedes lo van a elegir o los pueden bordar. La naricita, que a mí me encantó bordarle una nariz. Por lo general estos ositos no les ponen, pero a mí me gustó. Y también le bordé la boquita, como una sonrisita. Eso es todo lo que tiene. Ah, una cosa más tiene, que me estaba olvidando. Yo los hice que sea articulado, pero luego le bordé un botoncito, aquí está bien ajustadito, en rojo me gustó y pequeño. Pero por lo general ponen botones más grandes y quizás oscuros. A mí me gustó que vaya perfecto al tono de este osito y se los puse, están como sobrepuestos. Primero los cosí y los hice así articulados, como en el video de los bebés que hicimos, que también tienen las piernitas y los bracitos así articulados. Bueno, si ustedes no vieron el video del tutorial de los bebés, acá en la pantallita les dejamos el cartelito para que entren a visitar ese tutorial que también es maravilloso. Bueno, solo que a estos ositos le agregué estos botoncitos como a modo decorativo, ¿no? Que no quede solo la florcita hundida, porque uno al articularlos quedan hundidos acá los muñequitos. Bueno, y eso es todo. Nos ponemos a trabajar. Les muestro cómo vamos a hacer estas nuevas florcitas, que no voy a hacer este relieve. Esta flor es muy probable que quizás la hagamos en un tutorial aparte, porque esta es distinta. Ahora les voy a mostrar la flor nueva que vamos a hacer, que también es obviamente una flor africana. Otra cosa que les quiero comentar es, ya tenemos un tutorial con la flor africana, la básica, que queda divina también, que si ustedes quieren, aquí también tienen el cartelito en pantalla que lo van a poder encontrar. El tutorial es muy bonito. Y también ustedes pueden elegir el grosor de lana o hilo de algodón, pueden utilizar. A mí me gustó usar lana. Si lo quieren hacer en hilo de algodón también va perfecto. Siempre les digo, ustedes elijan su material. Yo les doy una idea. Esta es la idea que planteamos desde aquí. Y ustedes de ahí, bueno, de ahí es una explosión de ideas. Cada una le va a ir buscando sus colores, su material, todo lo que a ustedes les gusta. Yo lo tejí con este finito porque quería hacer las flores pequeñas. Si uno elige un material un poquito más grueso, obviamente las flores van a ser más grandes y por ende el muñeco va a ser mucho más grande. Bueno, yo les voy a acercar aquí una placa con una variante de florcitas que pueden utilizar. Ven que yo estuve haciendo distintas muestras, distintos colores. Esta es una primer base que hice el otro y al final me decidí. Y por ejemplo aquí yo le agregué un detalle en otro color. Entonces uno va haciendo muestras. ¿Qué va a usar este oso que lleva? Lleva una flor africana de 4 pétalos, la de 5 pétalos y las de 6 pétalos. Esta es la flor que yo voy a emplear ahora para hacer mi osita. Y yo les voy a mostrar los pasos, los primeros pasos, pero es repetir exactamente lo mismo, solo que una lleva un poquito más de pétalo, esta lleva un pétalo más y esta lleva un pétalo más, ¿sí? Pero la base siempre va a ser la misma. Yo le quería mostrar una variante de otras florcitas, ven acá hay distintas. Por ejemplo, esta tiene un motivo, están combinadas de diferentes formas. Esta está tomada desde otro lado, desde el centro, ¿ven? Uno va jugando con las puntadas y con los relieves y le va dando distintas formas. Bueno, una vez que les mostré todo esto, les voy a contar sobre las agujas. Me traigo mis agujas, miren. Mis ositos los estoy tejiendo con esta aguja, miren qué finita que es. Esta es 1.6 milímetros. Es bien finita. ¿Por qué? Porque yo quiero mi flor que sea pequeña. Pero pueden tejer, por ejemplo, esta es 1.75, esta es 4 ceros, miren. Lo pueden tejer igual, el mismo material con una aguja un poquito más gruesa. Esta es un número 2.
hasta podría ser de estas de aluminio un número 3 si ustedes quieren mantener un material así de finito. Entonces, con estas quizás les salga un pelín más grande la flor, pero siempre utilizando un material así finito. Si ustedes van a tejer con una lana un poco más gruesa, obviamente la flor africana se hace entre 9 y 10 centímetros aproximadamente de diámetro. Eso es lo que van a tener en cuenta. Yo les comento con la aguja que yo las tejí. Yo las tejí con 1.60. A ver, acá está, porque si no se me mezclaron. Con esta hice todos mis ositos. Tejí todos mis ositos. Así que viene fantástico. Y para estos materiales que son tan finitos, aparte se teje muy rápido. La verdad que es divino. ¿Qué otra cosa les voy a comentar? En total, la flor de 4 pétalos, si ustedes quieren, pueden ir anotando si quieren. Y si no, obviamente van a retomar este video para recordar. Tienen que tejer 3 flores de 4 pétalos. 3 flores de 4 pétalos. 38 flores de 5 pétalos, que acá se los voy mostrando. Estas todavía les faltaría este fondo marroncito. Entonces, de estas de 4, tienen que tener 3 flores. De estas de 5 pétalos, tienen que tejer 38 flores. Y esta que es de 6 pétalos, tienen que tejer 19 flores. ¿Sí? Esto es lo que van a tener en cuenta. Y si quieren pueden ir anotando y ya vamos a comenzar a tejer estas maravillosas flores, este maravilloso muñeco que realmente son soñados. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, vamos a comenzar con el centro, que sería este. Ven que yo lo estoy haciendo aquí con rosa. Y yo voy a hacer el de 6 pétalos. Pero acá ya tengo preparado el de 4 que se los voy a explicar ahora cuando lo tejamos. Y acá tengo el de 5 porque los pasos son exactamente los mismos. Entonces vamos a hacer un anillito mágico o nudo deslizado. Ahí. Y voy a tejer dentro del anillo. Ahí retiro mi dedo, me queda el anillito. Dentro del anillo voy a levantar 3 cadenitas que van a ser la altura de mi primer vareta. Y voy a hacer grupitos de 2 varetas y los voy a cerrar juntos. Entonces acá tengo una primer vareta, tomo lazada y tejo la segunda. Acá tengo mi primer grupito, lo cierro. Lo voy a separar con una cadenita uno de otro, entonces tejo acá mi cadenita. Vuelvo a hacer otro grupito de 2. Tomo lazada, tejo una vareta, la mantengo en la aguja, no la cierro. Tomo lazada, tejo la segunda vareta y una vez que tengo a las 2 en la aguja, entonces sí, ahora tomo lazada y la cierro. Acá yo ya tengo mi segundo grupito. Vuelvo a separar con una cadena. Y otra vez, tomo lazada, vuelvo a hacer el tercer grupito. Tejo la vareta en la primer parte y la mantengo en la aguja. ¿Por qué no la cierro? Tomo lazada y vuelvo a tejer una segunda vareta. Ahí tengo las 2, las cierro y tejo una cadenita de separación. Acá tengo 3 pétalos, o lo que sería la base para hacer 3 pétalos. Ahora voy a hacer una más. Ahí una vareta, no la cierro, la segunda, cierro todo junto y hago la cadenita de separación. Bueno, me voy a detener acá porque acá yo ya tengo 4 espacios, 4 pétalos, digamos. A todas las vamos a cerrar de la misma manera. Yo si quisiera hacer esta de 4, acá muchos no van a ver porque es diminuto, pero hay 4 de estos petalitos, lo mismo. Entonces ajusto el anillo y cierro con un punto deslizado, como ahora les voy a mostrar cuando termino con la flor. Solo que si hago el de 4, simplemente acá yo ya tengo mis 4 petalitos para cerrar, si quisiera. La cerramos con un punto deslizado y listo. Pero como voy a hacer la de 6, continúo. Ahí voy a hacer una más. Ahí. Y ahí. Cierro, tejo una cadenita de separación y lo mismo aquí. Tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quisiera hacer el centro de 5, acá ven ya lo tengo hecho. Entonces ahora cierro el anillito
y lo cierro con un punto deslizado sujetando desde este primer punto. Bueno, igual, ustedes vieron que se hace de la misma manera. Ahora voy a hacer el último porque en este caso quiero hacerla de 6 para que ustedes puedan verlo un poquito mejor porque es un poquito más grande, nada más que por eso. Cierro, sumo una cadenita y ahora sí ajusto y cierro mi anillo. ¿Ven? Lo cierro bien ahí ajustadito. Y a todas las vamos a cerrar de la misma manera, de 4 pétalos, de 5 pétalos y este de 6. Bueno, vamos a tomar, una vez que hicimos la cadenita de separación, busco el primer grupito de 2 aquí, paso mi aguja y con un punto deslizado cierro aquí el centro de la florcita y tengo los 6 petalitos, ¿sí? Voy a hacer una cadenita además para hacer un nudo. Corto y ajusto. Bueno, una vez que tenemos todos los centros, yo les digo, hice todos los centros, así me fui ordenando por color, por hilera y en cantidad, porque así vamos teniendo un orden para hacer mucha cantidad de flores, son 60 en total. Recuerden, este es de 4, son 3 flores. Este es de 5, son 38 flores y este es de 6, son 19 flores. Bueno, vamos a pasar a la segunda hilera. Pero ¿qué les voy a contar aquí? Yo voy a seguir trabajando con los 6 pétalos, pero estos los vamos a hacer de la misma manera, ¿sí? Trabajo con la de 6 pétalos porque como es una flor tan pequeña y realmente los pasos son los mismos, entonces yo me voy a organizar y ir tejiendo con una sola y se los voy mostrando. Voy a pasar a mi segundo color y vamos a tejer estos mismos grupitos, pero bueno, en el puentecito este de cadena que hemos hecho entre un pétalo y el otro, ahí, vamos a tejer así, miren. Levanto 3 cadenitas para hacer una primer vareta. Tomo la lazada y en el mismo huequito voy a repetir este punto primero que hicimos con 2 varetas y las cerramos juntas, así. Cierro estas 2 juntas, separo con una cadenita de la misma forma que hicimos abajo. Y vuelvo a tejer el mismo punto, en el mismo espacio, miren. Una vareta, no la cierro, otra varetita ahí, no la cierro y cierro todo junto. Una cadenita de separación y salto al próximo huequito, o sea, al próximo espacio que dejamos para el otro pétalo. ¿Ven? Ahí esa cadenita que hemos hecho y repito el mismo punto. Hago una vareta, no la cierro, la segunda, cierro todo junto, cadena de separación y vuelvo a hacer el mismo punto. Ahí. Una cadenita y salto al próximo huequito. Acá cuando voy llegando y me encuentro con estas colitas, ustedes pueden aprovechar y las van tejiendo. Entonces, cuando estamos haciendo la flor, ya vamos escondiendo todas estas hebras y es un trabajo que evitamos luego al final de tener que esconder todas esas colitas. Miren, ahí ya preparé uno, cierro, cadenita al aire y vuelvo a repetir el punto. Esto sería la base como para completar luego en la próxima hilera este arco tan bonito que forma un pétalo muy muy lindo y yo se lo hice con otro color. Ustedes van a ver si lo quieren hacer todo con el mismo color, lo pueden hacer también. Bueno, esto tenemos que repetir en esta de 5 y en la de 4. Todo se repite de la misma forma. Solo que le vamos sumando de a un pétalo y necesitamos esos 3 tamaños de flor. Bueno, miren qué fácil. Yo me voy a quedar tejiendo a dar toda la vuelta. Esto es muy simple. Y vamos formando esta florcita. Miren, yo me voy llevando todas estas colitas. Así luego es mucho más fácil limpiar esta pieza de tantos hilitos, de tantas hebras que andan dando vuelta. Bueno, ¿ven?
cómo les tiene que ir quedando. Así vamos separando uno de otro. ¿Me quedo tejiendo? Miren qué hermosa que queda. Acá lo cerré la vuelta como cerramos la vuelta anterior con un punto deslizado. Simplemente eso. Y acá, por ejemplo, tengo la de 5. Miren lo que son. Son una ternura estas florcitas mini y la de 4. Se tejen todas de la misma forma, ¿sí? Bueno, voy a continuar con esta y voy a tomar mi nuevo color. Vamos a hacer esta serie de varetas, que nos van a dar la forma bien de florcita. Miren qué lindo. Bueno, acá yo tengo este color divino también. Y vamos a comenzar en el espacio que dejamos de cadenita entre grupo y grupo. Aquí vamos a comenzar con un punto bajo. Primero hago una cadenita de ajuste y tejo aquí mismo mi punto bajo. Una vez que tengo ya mi punto bajo, voy a tomar una lazada y dentro de este espacio que dejamos entre estos dos grupitos de dos varetas, acá habíamos hecho una cadenita. Bueno, dentro de esta cadenita voy a tejer 7 varetas. Ahí tejo 1, 2, 3. Acá tejo la séptima vareta y vamos a volver aquí donde dejamos esa cadenita de separación entre grupo y grupo y vuelvo a tejer un punto bajo. Entonces este punto me permite bajar este pétalo y que tome esta forma tan bonita. Este movimiento lo tenemos que repetir en todas las vueltas, recuerden. Entre grupo y grupo hacemos el punto bajo. Dentro del grupo, en la otra cadenita que dejamos, tejemos las 7 varetas, todas juntitas en el mismo espacio. ¿Bien? Y nos da esa forma tan bonita de esta flor. Siempre digo que esta flor en todos sus pasos, en cada una de las vueltas de sus hileras, nos deja una flor preciosa, porque así solita como estaba antes también queda muy bonita y en todos sus tiempos queda linda esta flor como uno la mire, con los colores que quiera y en todos los pasos queda fantástica. Bueno, acá tengo las 7 varetas, ahora salto aquí al lado y tejo el punto bajo. Este movimiento lo voy a hacer en toda la flor y acá vamos a hacer lo mismo en este punto de separación, el punto bajo y dentro del grupo las 7 varetas y nos va a quedar, por ejemplo este es el de 4, nos va a quedar con esta formita, ¿ven? Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple y recuerdo siempre, cuento paso por paso porque hay mucha gente que se está iniciando en el crochet y no sabe hacer este tipo de flores o la desconoce a la flor africana, como también sé perfectamente que hay muchísimas personas que saben tejerla y hacen variedad con esta flor y quedan divinas todas. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vuelta y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que tenemos las últimas 7, nos vamos a encontrar con el primer punto bajo que hicimos y aquí otra vez vamos a cerrar con un punto deslizado, como todas las vueltas. Todas las hileras las vamos a cerrar de la misma forma. Con un punto deslizado, una cadenita para hacer el nudo y cortar, tiro, ajusto y acá tenemos la florcita divina. Miren lo que es, ya solita así queda preciosa. Repetimos lo mismo, la misma cantidad de pétalos, acá 4 y acá la misma 5. ¿Ven? Tenemos 5 espacios, hacemos 5 pétalos. Acá tenemos 6 espacios, 6 pétalos. Bueno, voy a continuar con el próximo color. Voy a comenzar con el cuarto color y vamos a empezar, miren, yo les voy a mostrar acá. Yo tomé la hebra de atrás, solo la hebra de atrás para hacer el relieve de esta flor. Pero ustedes, si lo desean, toman directamente todo el punto. No es necesario que tomen, yo voy a tomar la hebra de atrás.
pero porque a mí me gustó cómo le quedó este relieve. Para hacerla diferente voy a detenerme un poquito y les voy a mostrar, porque no la tengo a mano ahora la flor, pero ven, a este lo tomé diferente, a este lo tomé en relieve por detrás, por ejemplo, que ahora se los voy a mostrar. Miren, a la del osito este rojo yo la tomé en relieve por detrás al punto, ¿ven? Entonces le quedó todo el relieve de la vareta, el borde de la vareta bien resaltando hacia adelante. Y lo hice con un punto bajo en relieve. En esta solamente voy a tomar esta hebra y el relieve me va a quedar con la hebra de adelante. A esta lo tomé así, todo por detrás, abrazando toda la vareta. En este caso, para esta osa, no, simplemente, pero eso es una elección de cada uno. Ustedes quieren hacer la flor como se hace siempre y sujetarla desde aquí, punto por punto, se puede hacer igual y queda bonita, ¿eh? Son detalles que yo le voy agregando a mis trabajos, pero es simplemente contarles para que ustedes tengan las opciones. Ustedes quieren tomar así el punto bajo y tejer a cada vareta un punto bajo, lo pueden hacer igual y miren que queda re bonito el borde, simplemente con otro color resaltando y queda bien también, queda muy linda esta flor en todas sus formas. Yo elegí tomar esta hebra, por eso les explico que es una elección. Acá voy a hacer mi primer cadenita y acá comienzo el punto bajo. Y me voy a ir vareta por vareta solamente tomando esta hebrita de atrás. Vamos a hacer 7 puntos bajos, uno por cada vareta, ahí. Hice uno por cada vareta y ven cómo se nota ahí ese pequeño relieve. Bueno, ese es todo el relieve que yo quiero para la flor de esta osita nueva. En la otra teníamos un relieve un poquito más pronunciado, nada más, pequeños detalles. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá voy a tomar una lazadita y voy a ir entre medio, voy a bajar, no en esta hilera, sino en la anterior, en esta de color rosa clarito que hice yo. Bueno, ahí voy a hacer, paso entre medio de los dos grupitos, traigo mi lazada, la estiro hasta donde llega la altura de donde estoy trabajando, vuelvo a tomar una lazada y nuevamente paso y traigo y estiro. Tengo 2 lazadas. Tomo hebra y las cierro todas juntas. Esto lo mismo. Yo lo pasé 2 veces, pero si ustedes quieren pasar solo una vez, lo pueden hacer de todas maneras. Si ustedes quieren esta lazada, pincharla en el punto de abajo y estirarlo más largo, también lo pueden hacer. Son pequeños detalles. Bueno, volvemos al pétalo y otra vez por la hebra de atrás vuelvo a repetir esos 7 puntos bajos. Aquí yo no hago aumento y tampoco hago muchas cadenitas al aire como se hace en otras flores africanas. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta flor quede lo más compacto posible, porque como lo voy a rellenar al muñeco, quiero que tenga los menos huequitos posibles donde no se vea el relleno, ¿sí? Ahí va de nuevo este puntito tan bonito. Tomo lazada, entro aquí abajo, tiro, vuelvo a tomar lazada y tiro. Una vez que tengo las dos, las cierro. Ahí. Entonces me queda como más gordito y me gusta cómo queda ese detalle. Nuevamente vuelvo al pétalo de 7 puntos y tejo un punto bajo tomando la hebrita de atrás por cada vareta de base que me encuentre. Son 7. Ahí. Y ahora nuevamente, este lo voy a llevar para acá a un costado, así lo envuelvo con el punto. Ahí. Tomo lazada, estiro, tomo lazada, estiro y lo cierro. Y así voy a ir dando toda la vuelta, respetando punto por punto. Y vamos dando forma a esta flor que queda hermosa. Es un trabajo súper lindo. Podemos hacer
para los niños, pero también podemos hacer este oso que yo lo pondría en un sillón para mí, para que decore un rinconcito, no sé, aquí en el taller. La verdad que es precioso, no solamente para los niños. Miren qué linda forma le va quedando a la florcita, ¿ven? Bueno, me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Una vez que terminamos, nos quedaría cerrar esta hilera con un punto deslizado. Voy a buscar el primer punto bajo acá, paso mi aguja y tejo un punto deslizado, simplemente eso, cadenita y corto. Tiro y ajusto. Bueno, así nos tiene que quedar. Me voy a quedar a limpiar toda la piecita con esas hebras que están dando vuelta y ya hacemos la última hilera con este colorcito nuevo y nos queda una hilera más. Ahora voy a agregar, una vez que terminamos con esta, agrego este amarillito. En mi caso, obviamente, ustedes van a elegir sus colores. Y esta hilera es en punto bajo, pero tomamos el punto como se presenta. Ya no voy a tomar ni una sola hebra ni ningún relieve. Entonces hago mi cadenita, mi primer punto bajo, ahí. Me voy llevando estas colitas. Y yo elegí hacer punto sobre punto, ahí. Pero si ustedes lo desean y quieren volver a repetir esta forma de tomar la hilera de atrás, lo pueden hacer también. Yo elegí hacer esta hilera en punto bajo, que sería la última en punto bajo, simplemente tomando el punto entero, ahí. Entonces el relieve me queda solo en este borde de la flor y queda divino. Cuando llegamos a este punto, acá voy a hacer una cadenita al aire y continúo. No voy a hacer aumento. Voy a tejer punto sobre punto. Sí tenemos que tener en cuenta de no apretar el punto. Yo no estoy haciendo aumento, como les venía diciendo anteriormente, porque quiero que la flor sea lo más compacto posible. Pero acá, por ejemplo, una cadenita porque voy a saltarlo al punto. Nada más que por eso. El espacio estoy ganando. No quiero hacer ni cadenitas de más, ni nada de eso, porque quiero que la flor me quede bien cerradita. Entonces no estoy dejando huequitos por ningún lado. Bueno, me voy a quedar a tejer toda la vueltita. Recuerden, cuando llegamos acá, una cadenita al aire para recuperar este punto. Pero luego es punto bajo sobre cada punto. Al terminar la hilera, pinchamos el primer punto y cerramos con un punto deslizado. Una cadenita para hacer nudito y con este colorcito terminé. Acá tenemos la flor ya casi lista. Nos faltaría la última hilera, que yo elegí hacer todo en vareta, pero eso es opcional. Como siempre les comento, ustedes quieren hacer una hilera más, si quieren hacer la flor un poquito más grande la pueden hacer, el oso va a quedar más grande. Si quieren utilizar una aguja más gruesa, ya se los expliqué también, el osito le va a quedar más grande. Y bueno, en mi caso yo voy a hacer varetas, pero ustedes si quieren hacer una vuelta de media vareta para empezar a unir una con otra, también lo pueden. Eso es jugar con los puntos, jugar con los colores, como siempre les comento. Bueno, acá vamos a empezar. Yo elegí este marroncito que tiene como unas vetas de color. Muy lindo, muy bonito es este color, como para que resalte. Es más oscura y resaltan todos estos colores que le fui agregando. Voy a comenzar así, miren. Desde este punto de cadenita nos vamos a empezar en el primer punto de estos 7 que vienen sobre el pétalo. Bueno, ahí. Y levanto 3 cadenitas. Voy a tejer una vareta, 2 y 3. Y toda la vuelta se va a repetir de la misma forma todas las flores. Las de 4 pétalos, las de 6 en este caso, y las de 5 pétalos. Todas las vamos a tejer de la misma manera. Tejo 3 varetas. Cuando llego, recuerdan que son 7 las del pétalo. Cuando llego a la del centro, recién aquí voy a hacer un aumento, que es una vareta y otra vareta. No hago cadena aquí de separación. Es este pequeño aumento que me va a servir
para que no se me empiece a enroscar la flor porque está pidiendo aumento. Recuerden, nosotros hicimos 2 hileras sin ningún tipo de aumento, entonces lo necesitamos. Y también para darle la forma, ¿no? Para volver a empezar a unir una con otra. Entonces tejo 3 varetas, un aumento de 2 varetas en un punto y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Completé estas 7 de base. Ahora, cuando llegamos al punto este de relieve, voy a saltar por encima de la cadenita que corresponde a este espacio y voy a tejer una vareta en relieve, pero miren dónde la voy a tomar. Aquí, justo donde cierra el punto en relieve, ahí voy a hacer mi vareta en relieve tomada por detrás, ¿ven? Ahí. Yo la voy a tejer y la cierro. Entonces continúa este relieve. Pero si ustedes la quieren tomar más abajo, la pueden tomar. Si ustedes no quieren hacer aquí una vareta en relieve, pueden hacer una vareta común, solo que la tienen que estirar un poquito más. Es probar, ver qué les gusta. Yo simplemente le doy ideas y cómo hice mi oso. Pero esta flor da para mucho, siempre lo comento, así que a jugar se ha dicho y mezclemos puntos, mezclemos ideas y va a quedar fantástico. Vuelvo a repetir todo este movimiento. Entonces comienzo. Aquí está el primer punto, tejo una vareta, la segunda al lado y la tercera. No me puedo equivocar. Sé que son 3 varetas antes del aumento y 3 varetas después del aumento. Acá viene el aumento justo en el centro, que son 2 varetas juntas. Y luego bajo con 3 varetas. Es muy fácil. Y la verdad que queda divina. Bueno. Este trabajo que estoy haciendo con esta flor, ya se los dije, lo hacemos con todas. Exactamente igual. Voy a volver a hacer la vareta de relieve aquí. Ven, miren. Donde cerré este punto de relieve, ahí voy a tomar abrazando con la aguja por detrás. Y desde aquí nace mi vareta en relieve para la última hilera. Y otra vez comienzo con este borde último que envuelve todo lo que sería el pétalo. Voy a estirar un poquito, la bajo y miren cómo les tiene que quedar. Ahora les voy a traer una terminada para que vean. Yo me voy a quedar tejiendo y les voy a traer, por ejemplo, esta es la de 5, miren, se teje exactamente igual. Esta es de 6 y aquí tenemos la de 4. ¿Ven? Se tejen exactamente igual. 3 varetas, el aumento, 3 varetas y la vareta en relieve. Solo cambia la cantidad de pétalos, pero los 3 tamaños se tejen de la misma forma. Así nos vamos a organizar y tejer todas. Pueden hacer primero las de 4, después la de 5 y así. O van combinando por color. Primero todo, por ejemplo, el centro, luego a todas la segunda hilera. Ustedes se organizan. Es como cuando hacemos souvenirs, si alguna vez hicieron. Siempre vamos haciendo de a grupo las cosas para que no se nos haga un lío bárbaro. Entonces vamos organizándonos. Yo elegí hacer todas juntas esta última hilera y así me fui organizando para tener mis 60 flores. ¿Qué les parece si ahora empezamos a unir esta maravilla? Bueno, vamos a empezar a armar y voy a comenzar por uno de los bracitos. Para el bracito vamos a necesitar 4 flores de 5 pétalos y 2 de 6 pétalos. Yo lo voy a tejer, voy a unir con punto bajo porque me gusta el relieve que forma el punto bajo. Me gusta esta forma. Pero lo pueden coser también. Hay muchos muñecos de estos que se cosen directamente, entonces con una agujita lanera pueden ir tomando los puntos como los voy a tomar. Yo lo voy a unir todo con punto bajo y los pueden ir cosiendo. Eso también lo pueden hacer, pero bueno, mi elección fue hacer relieve, que es lo que me gustó y le da mucha vista a este trabajo. Entonces voy a separar todas estas, me quedo con 2 de 5 y miren cómo las vamos a ubicar. Vamos a ubicar la flor con un pétalo
que caiga el pétalo que vendría a ser, en este caso, si yo lo miro aquí, tengo 2 de este lado, 2 de este lado, el impar va a mirar hacia abajo. ¿Ven? Este va a mirar hacia abajo. Y este lo vamos a poner en la misma posición. Vamos a enfrentar los dos reveses, ahí, los dos mirando hacia abajo ese pétalo. ¿Y qué voy a buscar? Voy a buscar, este mira hacia abajo, paso este pétalo y busco el lugar donde nosotros hicimos el aumento. Esta especie de V, estas dos varetitas. En este caso, por ser el inicio, voy a buscar mi lanita. Por ser el inicio de este brazo, les voy a mostrar dónde vamos a comenzar. Cada pieza se une similar, no es todo igual. Entonces, mantengo este arquito, este pétalo hacia abajo y voy a venir a esta vareta que está aquí. Si ustedes ven, tenemos 2 porque era el aumento. Bueno, yo voy a tomar esta de este lado y voy a buscar esta del otro lado. Miren, acá lo tenemos. A ver, las voy a acomodar bien. Acá lo tenemos al aumento y acá tenemos el pétalo hacia abajo. Bueno, voy a pinchar ahí, el de atrás. Así vamos a comenzar. Voy a dejar una hebra un poquitito larga ahí para luego poder esconder. Paso mi aguja, traigo la lazada y hago una cadenita porque yo así inicio mi punto bajo. Entro en el mismo espacio, paso, traigo la hebra y voy a hacer mi primer punto bajo. Paso al punto de al lado, miro por debajo de pinchar en el mismo espacio, me voy a ir llevando esta colita de inicio y comienzo a tejer. Ahí tengo 2. Recuerden, entre este aumento y el relieve acá teníamos 3 puntos. Siempre vamos a tener que estar contando que tenemos 3 puntos y tomar los mismos de atrás, porque a la otra flor la tenemos del lado del revés. Entonces quizás cueste un poquito más verlo, pero vamos revisando. Acá tejo 1, aquí estoy en el segundo, tejo 2 y recuerdo que aquí tengo el tercero, miro, reviso que estoy tomando los mismos puntos y tejo 3. Me queda el del relieve, bueno, ahí lo busco, aquí lo tengo y así voy a ir tejiendo hasta llegar a esta vareta. Miren, a esta, acá teníamos el aumento. Bueno, vamos a tejer hasta la primera del aumento. La segunda no la vamos a tejer, porque esta luego se une con la otra flor. Entonces vamos a unir desde este aumento, desde arriba, tejemos todos estos puntos hasta esta vareta. ¿Ven? Ahí. Voy despacio porque esto hay que prestar atención para que no se nos crucen los puntitos y que no nos falte ninguno. Ahí voy llegando y ahora estoy en el aumento. Entonces voy a tejer esta sola. Busco el que está abajo, ahí, y tejo. Hasta aquí voy a hacer una cadenita para hacer nudo y corto. Tiro, ajusto y que voy a cortar aquí esta que me fui llevando, que era la colita de inicio. Nos va a quedar así esta parte unida. Acá tenemos el pétalo este hacia abajo, lo venimos manteniendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir cada vez que una de estas flores con otra, vamos a esconder estas hebras. Las llevamos para adentro, hacemos otro pequeño nudito, ahí. Esto lo vamos a hacer con todas las flores. Ajustamos un poquito y cortamos. Todo esto queda del lado de adentro. Bueno, acá vuelvo a ubicar mi flor. Miren el detalle que les voy a mostrar sobre el relieve. Yo empecé desde arriba hacia abajo y el frente del punto bajo me queda hacia mí. Si yo giro y empiezo de nuevo de arriba hacia abajo, el frente del punto bajo me va a quedar hacia atrás. Entonces, vuelvo a la posición donde tejí
Y como yo terminé aquí, en este aumento, en esta vareta de este lado, voy a girar y lo voy a tejer al revés. Porque quiero que el derecho del punto bajo me quede de este lado. Entonces, vamos a empezar al revés. Empiezo en este aumento, pero esta vez empiezo con la de este lado, porque esta pertenece al otro sector donde vamos a unir otra flor. Busco el aumento de esta flor y el aumento de la otra. Aquí están ahí abajo. Bueno, y así comienzo de nuevo y tejo la misma cantidad de puntos. Esto sería la primera parte del brazo, que vendría a ser la de arriba. Sería como la que quedaría en el hombrito. Entonces, tejo mi primera del aumento y acá sé que tengo 3 para tejer antes del punto en relieve. Los voy contando, me detengo, miro el tejido, veo por dónde voy tejiendo. Eso ustedes revisen, vayan mirando para que este trabajo quede perfecto, que quede bonito, que coincidan todos los puntos. Estos en relieve tienen que coincidir, porque luego cuando se abre el muñeco, estos dos tienen que coincidir perfectamente, los aumentos tienen que coincidir uno con otro. Acá vamos a tener muchas uniones, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Acá me faltan algunos puntitos, tengo este. Acá llegué al aumento, bueno, busco el aumento de abajo, tejo uno y voy a tejer el otro. Si ustedes recuerdan, iniciamos tejiendo los dos aumentos. ¿Por qué inicié tejiendo los dos y acá no? Porque acá yo luego tengo que rellenar por este lado. Entonces cerré lo más que pude y siempre dejando un orificio para que me sea cómodo rellenar, pero tampoco dejarlo tan abierto. Entonces puedo tejer los dos aumentos aquí. ¿Qué voy a hacer? Tejo una cadenita, pero voy a dejar una hebra un poco larga, así luego, cuando termino de hacer el bracito, con esta misma hebra voy a continuar tejiendo para cerrar este orificio. Si ustedes lo desean, si quieren cortar cortito y luego tomar una hebra nueva, también lo pueden hacer. ¿Ven? Acá hago el nudito, me dejo una hebra un tanto larguita como para terminar estos puntos luego. ¿Cómo nos tiene que quedar? Miren, ahora sí. Tengo los dos derechos del punto bajo mirando hacia un lado. Y si lo quiero poner del otro lado, los dos van a mirar hacia atrás. Entonces es indistinto luego dónde lo vamos a querer ubicar. Pero por lo menos están parejos estos dos. Nos va a quedar esta especie de bolsita. Acá está abierto, porque por aquí vamos a rellenar. Entonces ahora vamos a ubicar así la pieza, porque ahora vienen los de 6 pétalos. Estos. Entonces, vamos a ubicarlo, miren, con el pétalo mirando hacia aquí. Si ustedes notan, esto tiene una forma triangular. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar a unir desde el aumento que coincida este aumento con este relieve con este, y aquí en el centro con la unión de estas dos flores. Entonces, vamos a comenzar. Voy a tomar el primer aumento aquí, voy a pasar mi aguja en donde está el aumento, en esta vareta. Esta ya pertenece a otro sector. Agarro acá primero para no perderme y busco en el medio. Aquí nos vamos a encontrar con el aumento, ¿ven? Ahí. Y busco el de este lado. Voy despacio para que puedan ver cómo vamos a unir estas florcitas. Nos va a llevar un poquito de tiempo, pero para que puedan comprender los que no están muy cancheros con el tejido, y que puedan hacer este trabajo que realmente es divino. Vamos a repetir lo mismo en realidad, es buscar los puntos que coincidan todos. Me voy llevando la colita de inicio, la voy escondiendo dentro del tejido. Acá llegué al punto de relieve, sé que tengo que buscar el punto de relieve de abajo. Y cuando vayan uniendo unas cuantas de estas florcitas, les va a resultar mucho más fácil porque se van a ir dando cuenta dónde están los puntitos. Entonces, al hacer mucha cantidad, pues se van a dar cuenta que resulta más fácil. Bueno, ahí me queda el aumento. Bueno,
Acá me voy a detener. Esta colita de inicio ya la dejo abajo porque me la llevé un buen tiempo. Luego la voy a cortar. Acá, pincho en el aumento, miren dónde estamos, en el centro de la flor. Pincho en este aumento y pincho en el aumento de la flor de abajo. A ver si la pueden llegar a ver ahí. Este. ¿Por qué? Porque me quedó este. El otro ya lo unimos con esta flor. Entonces, voy a unir aquí con un punto bajo. Y miren qué vamos a hacer acá. Vamos a entrar la aguja en el centro de estos dos aumentos. En el centro. Voy a buscar la unión que hicimos de estas dos flores. El punto desde abajo, aquí. Voy a pasar mi aguja justo en el centro de la unión. Y voy a tejer un punto deslizado. Ahí. Y lo paso enterito. Y ahora sí salto al otro aumento. ¿Ven? Acá tengo el otro. Y lo voy a tejer con la flor de este lado. Con el aumento de este lado. Ahí. Y comienza de nuevo esta unión que hicimos de este lado. Lo vamos a repetir acá. Voy a detenerme para contarles algo. Este punto que hice entre la flor y la unión de las flores anteriores, hice un punto deslizado porque si no aquí quedaría un huequito y no me gusta cómo queda. Entonces, haciendo un punto deslizado, ese huequito desaparece, queda bien cerrada la pieza y no va a haber ningún agujerito, nada que se vea feo. Son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta y que bueno, yo acá les cuento y se los comparto para que su trabajo quede bonito. Son pequeñeces, pero hacen bien al trabajo. Acá termino con esta tercera vareta y me toca la de relieve. Ahí. Y una vez más, 3 varetas. Es como ir recordando y repasando todo lo que tejimos anteriormente. Cuando llego al aumento, ahí se ve claramente eso que parece una B, solamente vamos a tejer esta de atrás con la de este lado. Ahí. Y aquí hago cadenita, nudito, ahí corté y nos va a quedar esta pieza así, miren, ¿ven? Esto sería el lateral del bracito. ¿Ven? O puede ser el frente. Eso después lo van a elegir cuando ya esté armada el bracito. Entonces el relieve, miren cómo nos queda. Ahí. Ahora tenemos que unirla de este lado. La de este lado se une diferente. Primero, lo que voy a hacer es esconder esta hebra. Ustedes recuerden que cada vez que terminen, menos esta que dejé larga para luego cerrar, pero cada vez que terminen la unión de una flor, estas hebras que terminan se las llevan hacia adentro. Porque una vez que está armada la pieza, si no hay que darla toda vuelta y empezar a esconder hebras y es como más engorroso. Entonces acá directamente terminamos de unir una flor y la llevamos para adentro, anudamos, cortamos ahí, esto va a quedar del lado de adentro, no va a molestar. Bueno, ubico la pieza así abierta, voy a buscar la otra de 6 y la voy a enfrentar. Este trabajo que hicimos con la anterior lo vamos a hacer acá, igual, de la misma manera, pero ¿dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar en este aumento, en el de abajo. Unimos estas dos flores, acá en la esquina vamos a hacer lo mismo, que ahora se los voy a mostrar, pasando por el medio para que no nos queden huequitos. Unimos como unimos la otra recién y damos toda la vuelta. Recién aquí vamos a cortar la hebra. Ustedes lo pueden coser, si quieren hacer el mismo trabajo que estoy haciendo con punto bajo, lo pueden hacer con la aguja lanera. Entonces, una vez que ubiqué mi flor, acá, voy a buscar el aumento y elijo la de este lado. Y abajo exactamente lo mismo. Dejo aquí esta colita, una cadenita. Y acá voy a tejer mi primer punto bajo. Ahí. Y esto es repetir lo mismo. Esto es repetir igual. Así que me voy a quedar tejiendo hasta llegar a este aumento. Y ya les muestro cómo hacemos esta parte. Pero esto es hacer exactamente lo mismo.
Bueno, acá llegué a este aumento de este lado y voy a repetir lo mismo que hice en la unión del otro lado, aquí en la esquina. Lo mismo vamos a repetir con esta y aquí también. Entonces, busco el de este lado. Si ustedes ven, este de acá está unido ya a esta flor, así que ya está tejido. Nos tocaría tejer este que queda de este lado. Son dos patitas. ¿Esa ve qué forma? Bueno, siempre vamos a estar tejiendo una. Tejo este aumento. Y acá vuelvo a pasar por el centro. Ven que no toco ningún punto, simplemente paso por el centro. Busco la unión de estas dos flores, ahí. Ese es el último puntito, ¿ven? Ahí paso la aguja, busco la hebra y hago un punto deslizado, ahí. Entonces me queda bien cerradito. Salto al segundo aumento. Y acá ya el segundo aumento lo tengo en la otra flor. Tejimos recién uno y ahora nos tocaría el de este lado. Ahí está, ¿ven? Y luego es repetir otra vez lo mismo. Esperen que lo voy a hacer. Ahí. Cierro y ya me cruzo con este lateral y este de esta flor. Otra vez vuelvo a tejer esos 3 puntos, esas 3 varetas antes del relieve. Y luego buscamos el punto de relieve y así sucesivamente. Recuerden, cuando llegan a una de las uniones, acá tengo el punto de relieve, cuando llego a este aumento, hacemos lo mismo. Tejemos el de este lado en esta flor, pasamos por el medio, punto deslizado, y el de este lado en esta otra flor, que nos está esperando de este lado, ¿sí? Es repetir. Lo mismo que hicimos de este lado lo estoy haciendo ahora acá. Así que yo me voy a quedar tejiendo y ustedes sí tienen que ir observando los puntos que coincidan. Coinciden porque son la misma cantidad. Entonces, aunque tenga diferente cantidad de pétalos la flor, coinciden a la perfección unos con otros. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo. Acá llegué al aumento. Tejo uno, paso por el medio, sujeto con un punto deslizado, ahí, salto al otro aumento, ahí, y voy en búsqueda de el de este lado, ¿sí? Bueno, voy a tirar un poquito y les muestro cómo va quedando. Miren, cerramos acá, ahora vamos a cerrar aquí. Y vamos a seguir tejiendo hasta llegar a esta vareta de este aumento, ¿sí? Recién acá voy a cortar la hebra. Así que me voy a quedar tejiendo, hacer lo mismo que hice de este lado. Miren cómo les tiene que quedar. Acá yo corté, escondí la hebra, voy escondiendo cada hebra, ¿ven? Esta es parte del bracito. Ahora volvemos a abrir lo volvemos a abrir, ahí, porque tenemos que unir estos otros dos de 5. Y como los vamos a unir de la misma manera que hicimos el de 6, igual. Vamos a empezar con el aumento que coincida aquí y tejo hasta este aumento. Recuerden que el de este lado lo unimos con el aumento de esta flor, un punto deslizado en el centro y este aumento de este lado lo unimos con el de esta flor. Y llegamos hasta el próximo aumento y cortamos la hebra. Esto es simple, esto ya lo hicimos acá, lo repetimos 2 veces. Entonces me voy a quedar tejiendo esta parte y ya les muestro después cómo unimos la última. Miren cómo les tiene que quedar la unión, ¿eh? Hicimos lo mismo que hicimos aquí atrás con las de 6, ¿ven? Lo mismo. Giramos y unimos esta de 5, que esto sería la manito. Entonces, voy a dar vuelta y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento, el mismo trabajo. ¿Qué tiene de diferente esta parte de aquí? Podemos empezar en este aumento. Acá tenemos un aumento, estas dos varetitas. Vamos a dar toda la vuelta, vamos a tejer lo mismo que hicimos con estas. Tejemos, damos toda la vuelta y acá la única diferencia es que tenemos que tejer todo entero. ¿Por qué? Porque acá ya vamos a cerrar. Esto va a ser la manito.
la abertura la tenemos de este lado. Entonces, esta directamente la vamos a cerrar toda juntita y va a quedar ya tejida la manito, ¿sí? Pero en sí es repetir exactamente los mismos pasos que ya hicimos anteriormente. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, aquí abajo, una de estas varetas del aumento, hago coincidir con la de abajo y comienzo a tejer, a repetir los mismos movimientos que hicimos con las otras flores. Me voy a quedar tejiendo porque esto ya se los mostré y luego sí vemos cómo queda con la manito ya terminada, el bracito terminado. Miren aquí como di toda la vuelta, empecé en este punto que había un aumento, como para guiarme, entonces todas las empiezo de la misma forma. Unimos aquí, di toda la vuelta y cuando llego al final simplemente vamos a cerrar con un punto deslizado. El último lo unimos al primero, ahí. Paso mi agujita, la hebra ahí, un nudito corto y ajusto. Esta hebra la vamos a esconder por dentro porque ya tenemos aquí el bracito terminado. Entonces nos queda la abertura de este lado y falta nada más que rellenar y luego cerrar. Miren qué belleza como queda este trabajo. Lo pueden tener con esta formita o se puede poner con esta formita. ¿Ven? Así que bueno, luego lo vamos a rellenar y eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a decidir cada uno al gusto de cada quien, ¿no? Como quiera poner la pieza y como quiera que se luzcan mejor las flores. Ahora vamos por la piernita, por la patita. Bueno, y recordarles que obviamente tienen que hacer otro igual, exactamente igual a este para el otro bracito. Y para la patita tenemos que separar 2 de 5, que sería la parte de arriba, 2 de 6, que sería para esta parte de la piernita, 2 de 5 nuevamente, que nos va a servir para el talón, 1 de 6, que nos va a servir de capellada, y 2 de 5, que nos va a servir para la planta del pie. ¿Qué les voy a contar acá? Que yo me voy a quedar tejiendo porque es repetir exactamente lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bracito, ¿ven? Con los 2 de 5 y los 2 de 6. Hasta acá nos vamos a detener, pero vamos a tejer igual que hicimos con el bracito, ¿ven? Hasta aquí. A partir de acá yo les voy a mostrar cómo vamos a seguir, pero me voy a quedar tejiendo esta parte que es igual al bracito, ¿ven? Es lo mismo, el de 5 y los de 6, ¿sí? Me quedo tejiendo, cuando llego acá les muestro cómo seguimos. Acá ya uní los 2 de 5, los 2 de 6 y ahora vamos a unir otra vez 2 de 5, pero vamos a unir este lateral y terminamos en el aumento y lo dejamos ahí. Luego damos vuelta y volvemos a repetir lo mismo. Tejemos uniendo la otra vareta que nos queda de aumento y repetimos y quedan estas dos sueltitas, ¿sí? Voy a tejer una y después les muestro porque es repetir. Esto ya lo vimos, cómo unirlo, es repetir exactamente lo mismo. Entonces me quedo tejiendo esta de 5, recuerden, con el pétalo que queda impar hacia arriba y comenzamos donde está el aumento de la flor. Me quedo tejiendo. Una vez que unimos ya este de 5, lo giramos, colocamos la otra parte y ¿dónde la vamos a comenzar? La vamos a comenzar, miren, en este aumento, el de acá, no el de acá abajo, en este aumento y lo vamos a unir y voy a buscar el aumento de este lado, ahí, ¿ven? Entonces directamente vamos a comenzar acá. Dejo el primer punto ahí y ahora sí repito exactamente lo mismo hasta llegar al otro extremo. Bien, una vez que comenzamos ahí tejemos todo igual que veníamos tejiendo. Cuando llego a este aumento de este lado tejo hasta acá y también lo voy a unir con este aumento de este lado. Hasta acá voy a llegar y voy a repetir este mismo procedimiento que hicimos de este lado. Esto es repetir lo mismo, solo que esta vez lo vamos a sujetar diferente. No vamos a cerrar todo ni tejer los laterales, simplemente esta parte de arriba. Me quedo tejiendo
Acá ya uní esta otra parte también, ¿ven? Unimos las dos, pero quedan sueltitas, porque ahora tenemos que volver a girar el tejido y las vamos a poner de costado. Ahí. Vamos a tomar la flor de 6 pétalos y la vamos a unir aquí, miren. Abrimos estas dos. El pétalo central lo vamos a ubicar aquí, o sea que este aumento lo vamos a tomar de este lado, pero esto se los voy a mostrar cómo lo vamos a ir tejiendo. Entonces, voy a iniciar con este aumento que queda aquí en este pétalo. ¿Ven? Ahí. Voy a buscar el de este otro pétalo que está acá. Miren, ahí. Entonces vamos a unir estos dos. Voy a pinchar este para no perderlo y voy en búsqueda de este otro. Ahí. Acá voy a comenzar a tejer y vamos a tejer de la misma forma que veníamos haciendo hasta ahora. Todos los unimos de la misma forma. También les vuelvo a recordar que si lo quieren coser, lo pueden coser. A mí me gustó mucho jugar con los relieves, porque ya que esta flor la hice con mucho relieve, entonces continuamos ese formato, eso que queda tan bonito. Y hace este trabajo que ya de por sí es bellísimo. Bueno, lo hacemos un poquito más bonito. Bien, ahí. Cuando llegamos al relieve, recuerden, lo hacemos coincidir, porque es muy fácil que se nos mezclen estos puntitos. Por ahí tomamos uno de más o uno de menos, pero sí o sí la unión de los relieves tienen que coincidir y la unión de estos aumentos que están aquí también tienen que coincidir. Bueno, acá llegué al centro de la flor y vamos a hacer así. Busco el aumento y el aumento de este lado, ahí unimos. Paso por el centro y busco el punto central acá. Con un punto deslizado, otra vez volvemos a cerrar y ajustar y ya nos cruzamos para el otro lado. Tomo el aumento de este lado. Esto lo vamos a repetir como lo hemos hecho a lo largo de todos estos trabajitos que hicimos, que fue los bracitos y aquí las patitas. Y así vamos a ir bajando hasta lograr llegar aquí, hasta este punto. Esta que viene el aumento, bueno, vamos a tejer solo el de arriba, ¿sí? Me quedo tejiendo y ya les muestro. Así nos tiene que quedar esta unión que hicimos aquí, que la hemos hecho en varios lados. Y si lo ponemos de costado, ustedes ven, este es el empeine. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar los últimos dos de 5 y vamos a enfrentarlos así. Esto lo vamos a dejar un poquito ahí para unir estas dos piezas primero. Vamos a colocarlo así, miren. Uno de los pétalos estos impares lo vamos a hacer mirar hacia un lado y vamos a quedarnos con este lateral. Y a este le vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado, miren, ahí. Dejamos este lateral, que nos quedan los pétalos pares, y el impar mirando hacia el otro lado, o sea que miran hacia lados opuestos. Así como están ubicados los dos pétalos, acá yo me guío por los fucsia, que los pueden ver perfectamente, los vamos a enfrentar. Ponemos revés con revés y vamos a unir desde este aumento que está aquí de este lado, venimos uniendo hasta llegar al próximo aumento, hasta aquí. Entonces vamos a unir o con punto bajo, como venimos uniendo, si alguno eligió este punto, o cosiendo y elegimos desde aquí hasta aquí. ¿Ven? Este lo hacemos coincidir con el otro y nos fijamos que estén las dos iguales. Siempre nos vamos a detener a mirar que estén bien, que coincidan las flores como las estamos ubicando. Les digo porque hay que mirar mucho, hay que observar. Es un trabajo que nos puede engañar a la vista porque estas florcitas son preciosas, pero las tenemos que ubicar justo en el lugar que tienen que ir para que coincidan. Bueno, me quedo tejiendo, que esto es muy simple. Es tejer y cortar la hebra cuando llegamos al otro aumento. Así nos tiene que quedar unidos. Miren qué bonito que queda. Bueno, esta unión la vamos a ubicar para
formar la planta del piecito, la planta de la patita del osito. Así, miren, abrimos estas dos y lo ubicamos ahí. ¿Ven? Todo tiene que coincidir. ¿Ven? Entonces, esta va a coincidir con el centro aquí del talón. Ahí. Los relieves van a coincidir, estos pétalos. Bueno, esta unión tiene que coincidir. Entonces, vamos a elegir uno de estos aumentos. Podemos elegir este de aquí. Voy a hacer coincidir con el de atrás, que quede todo en el mismo espacio. Ahí. Y a partir de acá vamos a empezar a tejer como hemos venido tejiendo todas las piezas. Pasamos por el relieve, hacemos que coincida. Cuando llegamos al centro, recuerden que tenemos que pasar por entre medio de los dos aumentos y hacer un punto deslizado. Cuando encontramos con la unión, vamos a hacer un punto deslizado entre unión y unión también, para que no nos quede ningún huequito. Y luego repetir todo lo mismo hasta volver a este punto y cerrar. Entonces, voy a tejer un poquito. Cuando llegue a esta unión les muestro cómo hacemos un punto deslizado, pero luego es repetir exactamente lo mismo. Así que me quedo tejiendo. Cuando llego a ese punto les muestro. Acá llegué al punto de aumento, aquí. Voy a buscar el de abajo, tejo. Un punto bajo. Entro al centro como veníamos haciendo con el resto de las uniones. Y voy a tejer aquí en la unión esta un punto deslizado. Ahí. Ahora, voy a entrar el punto de unión de este punto bajo y voy a volver a hacer otro punto deslizado. Busco la unión del punto de abajo, ahí. Y vuelvo a tejer un punto deslizado, ahí. Para que no me quede un huequito. Por eso estoy haciendo estos. Acá justo en estas dos uniones voy a hacer 3 puntitos deslizados. Ese que estaba en el centro, el de la unión de los puntos bajos, y acá en el centro también voy a pasarme aquí y me paso al otro de abajo. Miren que lo estoy buscando porque se pierden ahí. Tejo un punto deslizado y recién ahora busco el otro punto de aumento aquí, este y el de abajo. Y lo que vamos a conseguir es que no nos quede un huequito, porque como es una unión, ahí voy a tejer un punto más y estiro para mostrarles. Estamos uniendo justo esta parte de la planta del pie y acá es como que la florcita se achica un poquito. Entonces yo quiero que esto me quede bien cerrado. ¿Ven? Ahí no quedó ningún huequito. Queda perfecto para cuando luego rellenemos, no se ve el vellón. Es por eso que hice el punto deslizado en este aumento con el aumento de abajo en el medio, como lo veníamos haciendo antes. Sobre la costura esta, o sea, el punto bajo de unión que hicimos con el punto bajo de unión de esta otra flor, hice otro punto deslizado y aquí en el medio de estos dos aumentos hice otro más. Entonces, como es mucha la trayectoria, yo hice puntos deslizados y queda perfecto. Luego tenemos que repetir exactamente lo mismo que veníamos haciendo con la unión de las otras flores. Miren, acá tenemos que ir acompañando. Vamos a venir tejiendo, uniendo siempre igual, de la misma forma. Cuando llegamos aquí, ¿ven? Recuerden, este punto de aumento va con el de este lado. En el medio, aquí, vamos a sujetar al medio, aquí del talón. Lo voy a abrir un poco para ver si lo pueden ver. Acá están los aumentos. Aquí vamos a hacer el punto deslizado en el medio y sujetamos el medio de este punto. Y luego saltamos a unir el resto de los puntos. Cuando damos toda la vuelta, volvemos a repetir esos 3 puntos deslizados de este lado. Uno aquí, otro aquí y otro en este otro aumento. Y luego es terminar de cerrar todo lo que sería el piecito, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo porque esto ya lo vimos, solo que les repaso dónde tenemos que hacer esos puntos deslizados para que no nos queden huequitos. Me quedo tejiendo y ya les muestro cómo queda.
Bueno, miren cómo les tiene que quedar la unión. Ahí, ahora nos quedaría esconder esta hebra por dentro y comenzar a rellenar lo que sean las patitas. Tenemos que hacer otra igual, obviamente. Y acá les voy a mostrar cómo quedan rellenitas, qué lindas que quedan, miren. Miren qué belleza. Y ya vamos preparando las piezas. Acá tenemos una de las patitas rellena, ahí, perfecta. Y acá tenemos el bracito, que también está cerrado. Acá lo cerramos, acá también. Y ya tenemos listas estas piezas para empezar a hacer ahora el cuerpo, la cabeza. Y ya nos ponemos a armarlo. Miren qué belleza, qué colores, divino, divino. Miren, acá tengo ya mis florcitas para hacer el cuerpo. ¿Qué vamos a necesitar? Arriba lleva 4 de 5 pétalos. En el medio le puse 4 de 6 pétalos y abajo 4 de 5 pétalos. Y eso también depende del tamaño que ustedes le quieran dar. Yo siempre me estoy manejando para este tamaño que me gustó, pero se hacen más grandes. Así que si ustedes lo quieren hacer más grande, tienen que agregar alguna hilera más, ¿sí? Si quieren y tienen ganas de jugar y hacer varios tamaños, puede funcionar. Ustedes simplemente hay que ir agregando flores, obviamente. Bueno, acá tengo mis florcitas de 5, me voy a quedar con 2 para empezar. Y las vamos a ubicar así, miren, con el pétalo impar que vemos aquí, hacia abajo. Entonces nos quedan 2 de aquí y 2 de aquí. 2 pétalos y 2 pétalos. La próxima igual, de la misma forma. Le vamos a dejar un pétalo que apunte hacia abajo y 2 de cada lado, ¿sí? Entonces, una vez que ubicamos la florcita, vamos a juntar los aumentos como siempre. Acá yo ya tengo uno. Y voy a buscar el del otro lado que coincida ahí. Y vamos a unirlos. Desde esta vareta que está aquí, en este aumento, hasta la próxima. Ahí. Esto es lo que vamos a unir. Yo voy a unir este y luego les muestro cómo hacemos los otros. Recuerden, arriba lleva 4. Busco el del otro lado que coincida. Y en mi caso, como les comentaba con las otras piezas, todo en punto bajo. Pero recuerden que ustedes lo pueden coser, pueden elegir solo una hebra de cada vareta y también tejer en punto bajo. Pueden elegir una sola hebra, por ejemplo la hebra de atrás de cada vareta, y tejer en punto deslizado. O también, si quieren elegir la hebra de atrás, lo pueden coser tomando esta hebra, ¿ven? La hebra de atrás, que también he visto que lo cierran así, este tipo de muñecos. Es simplemente una elección, lo que a ustedes más les guste, con lo que se sientan cómodos para unir estas piezas. A mí me gusta mucho este relieve. Bueno, acá llegué al otro aumento. Ven que aquí están las 2 varetas. Voy a elegir solo una y una del otro lado. Tejo, hago la cadenita, corto, tiro y ajusto y ya unimos una parte. ¿Ven? Bueno, ahora voy a buscar otra flor. También la voy a ubicar así con el petalito hacia abajo y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Voy a unir este aumento hasta llegar al otro. Las ponemos revés con revés, ubicamos acá y las vamos a tejer o a unir o a coser, como ustedes quieran, igual de la misma forma que hicimos esta. Vamos a unir esta y vamos a agarrar la otra, recuerden que son 4, y vamos a hacer exactamente lo mismo. La ubicamos también en la misma posición y unimos los aumentos desde este al próximo que llega. Entonces todas van a quedar unidas con este tramo pequeño, este tramo corto. Me voy a quedar unir estas otras 2 porque es lo mismo que hicimos aquí y ya les cuento cómo seguimos. Así les tiene que quedar. Unimos ahí y unimos acá. Y ahora vamos a cerrar. Y lo vamos a cerrar de la misma manera. Vamos a juntar estos aumentos y vamos a empezar a tejer desde aquí, igual como hicimos con los anteriores. Y vamos a mantener la primera parte del cuerpito ya
que esto quede cerradito. Así que esto es fácil, me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Miren qué bonito que quedó. Bueno, ahora vamos a aplicar los de 6 pétalos. Vamos a comenzar con uno aquí y en este caso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las piernitas, en los bracitos. Vamos a ubicar el pétalo hacia arriba aquí, que encastre justo en estos lados. Y otra vez vamos a juntar los aumentos, este y este que está aquí primero. Voy a pasar mi aguja ahí para no perderlos. Y vamos a ir tejiendo igual que hicimos con las patitas y con los bracitos. Recuerden que acá en el medio pasamos la aguja para sostener que no nos quede un huequito, ¿eh? Eso lo tenemos que hacer. Bueno, esta primera parte, como ya la vimos tantas veces, yo me voy a quedar tejiéndola, pero ya esto lo vimos. Es repetir nada más que este movimiento. Tejimos acá y tejimos hasta este aumento. Nada más. Para esta primer flor es solo esto. Así que me quedo tejiendo. Ahí está unido, ¿ven cómo tiene que quedar? Esto ya lo hemos hecho en las patitas, por ejemplo, acá como hemos unido, cuando uníamos los de 5, ¿ven? Bueno, ahora lo voy a girar, ahí, doblo este a la mitad, vamos a ubicar la otra florcita en la misma posición y vamos a hacer el mismo procedimiento, solo que en vez de empezar aquí, como empezamos en esta flor, vamos a empezar en el aumento de abajo. Siempre recuerden hacer coincidir estos relieves, todo esto nos ayuda a que no nos desplacemos tejiendo o cosiendo entre una flor y la otra. Ven, acá tenemos otro relieve, sabemos que tiene que coincidir. Y recuerden que cuando llegamos a los aumentos, tenemos que pasar la aguja por el medio para unir con esta costura, con este tejido que hemos hecho de punto bajo. Así no nos queda un huequito, que después más tarde les voy a mostrar otro tip también para dar los últimos detalles. Pero bueno, esto es unir aquí, así que pongo de costado, enfrento estas dos porque voy a comenzar desde este lado, ubico los dos aumentos ahí en mi aguja y comienzo a tejer hasta llegar aquí, nada más. O sea que son 1, 2, 3 lados. Tejo estos 3 lados y ya les cuento cómo seguimos con la otra. Bueno, acá este es el que hicimos con 3 lados, 1, 2 y 3, hasta acá. Y volví a repetir exactamente lo mismo con la otra flor. ¿Ven? Lo doblamos y volvemos a unir 1, 2 y 3. ¿Ven? Y ahora nos tocaría hacer exactamente el mismo movimiento, solo que se nos va a sumar un lado más. Ubicamos la flor y tejemos 1, 2, 3, como hicimos con estas dos, pero le agregamos este otro lateral. Serían 4. Entonces, acá empiezo. Pongo de costado, ubico los aumentos y les muestro. Esto es simple, lo hemos venido haciendo a lo largo de todo este trabajo. Pero bueno, les voy a mostrar cómo cerrar esta parte del cuerpo y va formando un cilindro. Ahí nos vamos ubicando en las varetas, fijándonos siempre. Yo voy levantando para ver que coincidan. Si hay alguna duda nos detenemos, lo podemos abrir. Miramos que estén parejos. Todos esos pequeños tips, esos pequeños detallitos, tenemos que prestarle atención para que el trabajo quede bien, quede prolijo, quede bonito. Bueno, aquí llegué ya al aumento, entonces tomo el de este lado, tomo el que me queda de este lado y lo tejo. Recuerden, acá paso por el medio, por el medio, como hemos venido haciendo anteriormente, busco el punto de unión aquí, el punto bajo, ahí, ¿ven? Y tejo un punto deslizado. Recuerden que eso era para evitar esos agujeritos que se le hace cuando unimos estas piezas. Bueno, tomo
la otra vareta de aumento y ya me paso a la otra flor y busco la vareta de aumento que quedó libre de este lado y comienza nuevamente esta hilera. Ahí tejo uno. Acá recuerden que antes del punto en relieve son 3. Acá voy la segunda, porque en todas las flores se repite este motivo y son todas iguales. Acá tengo el de relieve, ¿ven? Esta línea que vienen las varetas de relieve, que nos ayuda para guiarnos y verificar que este trabajo está quedando parejo. Y así vamos a ir dando toda la vuelta, ¿ven? Voy mirando, yo levanto y miro. Cuando tengo alguna duda, levanto y miro para no errar y luego tener que destejer. Acá llegué al aumento. Bueno, recuerden, este lado de la vareta va para una flor y el de este lado viene para la otra. Entonces, busco aquí el de abajo, lo tejo. Paso por el medio, busco el puntito este de unión, hago el punto deslizado y salto a la otra vareta de aumento y busco el de la flor nueva. Ahí voy a tejer estas 3 y lo voy a abrir para mostrarles, pero es repetir lo mismo. Llego aquí a la que tiene el relieve. Acá es fácil detectarla porque está de la parte de atrás. Miren, acá venimos vareta a vareta, se ve ahí bien. Y justo lo que está en relieve nosotros vemos que está para atrás. Entonces la vemos rápidamente. Pero de todas maneras, bueno, es cuestión de ir mirando, pipiando un poquito ahí que se vean bien. Miren, todavía me falta, pero lo voy a abrir para mostrarles cómo va quedando. ¿Ven? Ahora todavía tengo que llegar a esta unión y luego terminar aquí hasta este aumento. ¿Ven lo que hicimos? Vinimos dando toda la vuelta. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo para terminar esta parte y luego les comento cómo terminamos, pero voy a terminar acá y ya les muestro.